Bueno, en realidad las cartas orgánicas municipales implican para las ciudades que han llegado de alguna manera a lo que se denomina la madurez jurídica, porque es el máximo instrumento que puede dictarse para la regulación del funcionamiento de los poderes del Estado, en este caso del Estado municipal, y hace también en la primera parte toda una declaración de principios, de derechos, de deberes, de garantías, similar a lo que es las cartas magnas, digamos, las constituciones, tanto nacional como provincial. En nuestro caso, la Carta Orgánica Municipal se realizó la elección en aquel momento junto con la elección para senadores departamentales, porque todavía en aquel momento la legislatura provincial estaba dividida en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ahí se convoca a esta elección, después comienza a sesionar. La Carta Orgánica estaba conformada por el doble de integrantes, el doble de concejales que tenía en aquel momento la ciudad de Rollito. Es un trabajo que se realizó bueno, con mucha conciencia, porque en definitiva es un instrumento que implicó mucha discusión, no solamente discusión en las sesiones, sino también discusión previa, asesoramiento. Y lo importante es que esta carta sobre el final, cuando fue corregida por el doctor Luis Cordeiro Pinto y fue corregida por el doctor Hernández, que son dos constitucionalistas importantes. Antonio María Hernández ha sido constitucionalista de la Nación, de la Constitución Nacional, y son los dos correctores de la Carta, y ambos en esa corrección, cuando se reunió la convención completa, lograron que fuese aprobada por unanimidad. Esta Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Rollito finalmente tiene una aprobación de todos de los dos bloques que integraban en aquel momento, algo que a veces parece extraño, pero bueno, eso fue fruto del trabajo y de los consensos y de los acuerdos a los cuales llegamos después de unas largas negociaciones en ese sentido, ¿no? Nuestra Carta Orgánica nos hizo ganar en ese momento autonomía plena, pudimos decidir algunas cuestiones que entendíamos que para ese momento debían regir la vida de Arroyito, y estar pensando cerca de 25 años de un instrumento que no ha necesitado todavía y no ha podido ser modificado, y que no ha sido tampoco una herramienta que ha entorpecido la vida institucional de la ciudad de Rollito. La verdad que es motivo de orgullo para aquellos que participamos en aquel momento, porque evidentemente implicó que se la pudo hacer con una proyección futura, con una cantidad de acuerdos políticos que en aquel momento se pudieron dar. Eran dos bloques, el bloque del justicialismo al que yo pertenecí y el bloque de la Unión Cívica Radical. En ese momento el bloque del justicialismo era mayoría, la mayoría se alcanzaba con 8 convencionales, éramos 8 convencionales y 7 de la Unión Cívica Radical. En mi caso me tocó compartir con gente que tenía muchísima trayectoria en política, quien después por razones personales y partidarias se aparta, que fue Olmar Balatore, que fue el que la preside inicialmente. Era alguien de una dilatada carrera en la política partidaria de Arroyito, y yo recién comenzaba en aquel momento, tenía 24 años cuando fui convencional constituyente, y en ese sentido uno va pensando, digamos, en aquel momento si las decisiones que se fueron tomando y los acuerdos, esos encuentros también incluso generacionales, sirvieron, digamos, para sentar alguna base para el Rollito que venía. Y en eso estamos muy convencidos. En aquel momento uno va mirando algunos gestos, digamos, yo integraba la lista inicialmente, esta es una cuestión, digamos, de tipo partidaria, en un lugar que había que pelearla mucho para que pudiese ingresar. Y en ese sentido, el doctor Almaraz, de quien yo era su secretario privado en ese momento, y él era el intendente, decidió renunciar al lugar y me cambió el lugar porque entendía que ahí tenía que haber otra voz. Y bueno, esos gestos de generosidad que no estamos habituados, no estuvimos habituados antes, todavía cuesta. La política suele ser muy mezquina en este sentido, sirvió, digamos, para que hubiese voces diferentes y distintos
estratos sociales y también de edad representados en ese momento.